rojo e unha valla amarilla que rodeaba el jardín. A Loi sempre le había gustado esa valla amarilla. Con ella jugaba a ser un pirata. Meta la vista, gritaba cuando sus amigos se acercaban. Lois vivía en el pueblo con sus padres y el abuelo Surf. Los padres de Lois trabajaban mucho para poder darle todo lo necesario. A Lois le encantaba pasar tiempo con el abuelo Surf. Es el mejor contador de historias. Barbanegra era el pirata más temido, le decía el abuelo, y Lois lo miraba embobado sin perderse detalle. Un día el abuelo se puso enfermo y tuvo que irse lejos una temporada. Lois se enfadó muchísimo. Lois tenía rabietas todos los días. Discutía con su madre y su padre. Lois estaba resentido con todo lo que le rodeaba. En el cole peleaba, se la enfadaba y decía mentiras. La profe habló con sus padres y les explicó que Lois había cambiado, pues siempre decía no a todo. Sus amigos ya no sabían nada que hacer para ayudarle. Su familia, sus amigos, ya no, la profe, ya no sabían qué hacer para ayudarlo. Un día llegó al cole un profe nuevo, Xavi. Siempre estaba alegre y sonriendo, contagiaba su buen humor allí por donde pasaba, pero eso a Lois no le hacía ninguna gracia. A Xavi le gustaba hablar en clase, hablaba muchísimo, pero también dejaba que los niños y niñas hablasen de sus intereses, sentimientos, las cosas que les pasaban. Un día Xavi les habló de la empatía. ¿Qué es eso, profe?, contestaban todos. La empatía es ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona y entender lo que siente sin que te lo diga. A veces alguien se comporta de una manera que no es la adecuada, pero tenemos que pensar que puede estar pasando por algo. En ese momento Lois levantó la mirada, comenzaba a interesarle el tema. Él vivía enfadado, pero no quería estar así. Empezó a pensar en el abuelo, en sus enfados con sus padres. Cuando tocó el timbre del recreo, Xavi le preguntó a ver si quería ir a acompañar. Lois no entendía muy bien el porqué, pero le dijo que sí. Estuvieron hablando todo el recreo y casi cuando iba a tocar el timbre, Lois le dijo a Xavi su secreto más profundo: echo de menos al abuelo Xuxa. Xavi entendió muchas cosas solamente con esas palabras y le dijo que no se preocupara por nada porque tenía un plan. Vamos a cambiar el no por el sí y verás lo que ocurre. Algunos eran sencillos, como decir hola o dar las gracias. Otros eran un poco más difíciles, como decir perdón. Desde que el abuelo Suso se había ido, seguir la rutina en casa estaba siendo algo complicado. Entre los dos diseñaron una contraseña mágica. Cada vez que Xavi decía patapalo, Lois paraba, respiraba profundamente, cerraba los ojos y pensaba en el abuelo Xurxo contándole la historia de Barbanegra. Es cierto, la contraseña es mágica, pensaba Lois cada vez que abría los ojos. Poco a poco Lois volvió a ser el que era. Sus amigos, su familia, los profesores, todos estaban encantados. Lois aprendió a gestionar sus enfados y entendió que jugar a piratas era estupendo, aunque no debería de convertirse en uno de ellos.